Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marton Rojas Alvarado y en este video les voy a hablar acerca de los algoritmos de control que se usan para reducir el error en estado estacionario en un circuito convertidor reductor BAC. Tenemos como objetivos desarrollar el estado del arte, revisar un poco el fundamento teórico referente a lo que es un circuito convertidor, a los diferentes controladores que existen, en especial el LQR, que es uno de los controladores más usados, y al final vamos a hacer una comparación de estos algoritmos usando algunos criterios cualitativos sobre todo. Bien, los convertidores DC-DC, ¿qué son? Los convertidores son circuitos electrónicos que convierten la energía de un voltaje a otro voltaje diferente, ya sea en este caso es de corriente continua, pero también lo existen de corriente alterna. Incluso pueden convertirse de corriente alterna a corriente continua o viceversa. Los circuitos convertidores, en nuestro caso de estudio, los de corriente continua, son muy utilizados. ¿Para qué? Para fuentes reguladas, para el control de motores eléctricos, son usadas en los coches electrónicos, coches eléctricos, en equipos de comunicación, en sistemas informáticos, en teléfonos, en inversores, etcétera, etcétera. Son ampliamente usados, y dentro de todos estos convertidores existen algunos convertidores reductores, otros convertidores elevadores, algunos que son reductores y elevadores. Por ejemplo, un convertidor elevador sería el convertidor boost. Dentro de los convertidores reductores es el que vamos a estudiar, el convertidor BAC. Entonces, el convertidor reductor BAC es un convertidor electrónico de potencia que lo que va a hacer es reducir el voltaje de corriente continua a otro nivel de corriente continua menor. Estos convertidores DC-DC tienen esta forma, como se ve en la imagen. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es tener a la salida un voltaje constante, pero este voltaje está sujeto a perturbaciones. Cuando nosotros cambiamos la carga, la resistencia esta de acá hace que el voltaje varíe, o la fuente de acá de entrada puede tener algún tipo de oscilación o algún tipo de ruido que se puede generar. Para eso necesitamos hacer un uso del control para mantener el voltaje constante. Este tipo de control que vamos a usar aquí generalmente se trata de corregir el error en estado estacionario. Una de las soluciones es usar el control LQR o control óptimo. Este tipo de control se puede ver en el esquema, pero este tipo de controladores no nos asegura un error de estado estacionario cero. Este controlador LQR necesita dos matrices, una matriz Q y una matriz R, que son las ganancias o ponderaciones para la entrada y para los estados. El problema con este controlador EQR es elegir una buena matriz, una buena ponderación para tener un mejor resultado. Entonces, lo que se le ocurrió a este autor, Jaén, y su equipo de investigadores en el 2006 fue aprovechar precisamente lo que es el control LQR, que es un control óptimo que optimiza, y agregarle una acción integral para reducir el error de estado estacionario. Entonces la respuesta dinámica es óptima en el LQR, y ahora si le agregamos una acción integral sería excelente para el estado estacionario. Podemos ver en el esquema, en la parte derecha es todo lo que es el controlador LQR. Lo que simplemente ha hecho este autor es agregar una parte integral.
Entonces se asegura que con el control LQR la respuesta dinámica sea muy buena, el tiempo de establecimiento sea excelente, no tenga un gran sobrepico, y el error de estado estacionario o en estado estático se corrige con esta parte integral. Aquí podemos ver la respuesta del voltaje a la salida. Vemos que tiene una muy buena respuesta. Según el autor, el estado estable aproximadamente ocurre a los 10 milisegundos. En el 2013, Pedroso y su equipo presentan un control algo parecido, excepto que lo que hacen ellos es combinar un controlador LQR más un PID. La parte integral del PID de nuevo vuelve a asegurar que nuestra planta o el voltaje a la salida tenga un error estacionario 0, y el LQR nos asegura que la respuesta dinámica sea la mejor posible, la óptima. Entonces lo que hacen ellos, como se puede apreciar en la imagen, es agregar en paralelo el PID y el LQR, los dos controladores funcionando en paralelo, para asegurarse que estos controladores estén en concordancia. Lo hacen por el método de posicionamiento de polos. Entonces ponen los mismos polos para PID y los mismos polos para el LQR. En este método saca lo mejor de cada uno, lo mejor del PID y lo mejor del LQR. Pero hacerlo o implementarlo, el modelamiento es un poco complicado. Mezclar los dos y encontrar una matriz y las ganancias respectivas para el PID es muy complicado hacerlo matemáticamente. Podemos apreciar en el gráfico, la de color verde es la respuesta que tiene el PID con el control PID. El de color azul la respuesta que tiene con el controlador LQR por separado. Cuando lo juntamos los dos se mejora. Tiene en principio una respuesta dinámica mucho mejor, y el error estacionario pues se ha anulado. El error estacionario queda convertido en 0. En el 2014 llega el autor Tan y propone un método de control PID óptimo, basado en el LQR. Lo que hacen ellos es encontrar una relación matemática, un modelo que relacione los parámetros del PID con la matriz de ganancias o ponderación del LQR. Esto es algo como hacer lo inverso en lo que se hace el control LQR, que tú primero le das valores a la matriz y evalúas la respuesta. En este caso son guiados, en este caso estos valores que te van a salir para la matriz de ponderación son guiados por un control PID. Y el control PID a su vez está sujeto a la relación de amortiguación del PID. Entonces de esta forma lo que hacen ellos es optimizar el PID haciendo uso del LQR. Para ello usaron MATLAB y hicieron algunas simulaciones y se dieron cuenta que el error estacionario es menor al 1%. Al hacer las pruebas, las simulaciones, como se puede ver en el gráfico, la de color azul es la respuesta a un PID normal y el de color rojo es un PID limitado con antisaturación, que simplemente lo ponen unos límites para mejorar la parte integral. Y dado que es un PID, pues no va a tener error estacionario, dado que la parte integral del PID va a corregir el error estacionario. En el 2016, Pérez diseña un circuito compensador para controlar el voltaje de salida, aplicado al reductor Buck. Él tiene como criterios de diseño la estabilidad, la inmunidad al ruido, la ausencia del error de estado estacionario para el voltaje. Y él usa la estrategia de agregar un polo en el origen,
a la función de transferencia. De esta manera él asegura que el error en estado estacionario sea 0. Luego en su trabajo él hace los cálculos, los modelamientos matemáticos para un reductor Book en especial y calcula cada una de las capacitancias y las resistencias que necesita para elaborar este circuito compensador. Al final, la respuesta que se puede ver es que es muy buena y efectivamente elimina el error en estado estacionario. De todos estos algoritmos, lo que podemos hacer es un cuadro comparativo y tratar de evaluar las características que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el LQR más una acción integral tiene error estacionario 0. Igual, el PID más LQR en paralelo también tiene un error estacionario 0. El PID óptimo basado en LQR, según los autores, tiene un error menor al 1%. Es bastante bueno. Y el circuito compensador también tiene un error estacionario de 0. La complejidad del modelamiento de la implementación para un circuito LQR más una acción integral es complejo, pero es mucho más complejo el PID más LQR. Esto es subjetivo, digamos, de complejo a lo que menos complejo, pero según la característica que yo le doy es de esa manera. Y el PID basado en LQR también es un modelamiento complejo. Tenemos que encontrar la relación y guiarla por el factor de amortiguamiento, estar haciendo bastantes pruebas. El otro es el circuito compensador. También es un poco laborioso encontrar cada una de las resistencias y de las capacitancias para hacer un buen control. A modo de ventaja se podría decir que el controlador LQR más una acción integral es que se puede usar para sistemas multivariables con facilidad. En el control PID y LQR lo que hace es tomar lo mejor de cada uno de ellos. En el control PID basado en LQR, bueno, al final es un PID nada más con optimización. Esa optimización se puede hacer por muchos métodos, usando inteligencia artificial o algún tipo de redes neuronales, pero hemos elegido este porque es basado en LQR, o sea, un control moderno, pero que no lleva a ninguno de esos algoritmos con inteligencia artificial. Y bueno, vamos a concluir la exposición viendo que los objetivos se han cumplido. Hemos revisado parte del fundamento teórico referido al reductor Book. Hemos desarrollado el estado del arte de los diferentes algoritmos que he tenido a consideración ponerlos en esta exposición, porque me resultaron de alguna manera interesantes la forma en que lo aplicaban para tratar de reducir el error estacionario. En muchos de ellos, efectivamente el error estacionario fue 0, según sus simulaciones y según sus experimentos de los autores. Luego en el cuadro comparativo no se puede hacer un cuadro cuantitativo de comparación. Para ello tendríamos que aplicarlo a nuestra planta, todos esos algoritmos, o implementarlos y probarlos cómo funcionarían por separado y darles algunos parámetros como tiempo de establecimiento o sobrepico o respuestas al ruido o a interrupciones, para ver cuál de todos estos métodos resultaría el mejor para el convertidor Book. Eso sería algún trabajo a futuro, pero en esta exposición solo hemos dado a conocer las formas en que funcionan algunos controladores. Bien, eso sería todo por la exposición hasta ahora. Acá algunas referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.